Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que sintonices Cambio de Vida, sos bienvenido. Estamos en Mantra FM, en la aplicación de todos los celulares, y estamos en vivo en todas las redes sociales de Mantra FM. Seguimos acá con nuestro ciclo de lectura del viaje a casa, el libro 5 de Crayon, la historia de Michael Thomas y los 7 ángeles. Estamos terminando de recorrer con Michael Thomas la casa 4, no la pudimos terminar porque se nos acabó el programa, así que vamos a retomar desde ahí, y cuando terminamos la casa 4 vamos a hacer un comentario así general de todo lo que es la casa 4. Le damos la bienvenida a María Elena García, como siempre, y a Mónica Echegaray. ¿Cómo están? Muy bien, muy agradecida, Alberto, para un nuevo encuentro con este gran libro que nos acompaña en este paso evolutivo que hemos decidido dar. Muchas gracias, Alberto, muchas gracias, María Elena, por la invitación. Amo a Crayon, amo compartir con ustedes esta lectura tan impresionante de este libro que ha marcado mucho mi vida. Bueno, y vamos entonces a continuar, María Elena, con lo que falta de la casa 4, y después comentamos entre los tres un poquito todo lo que pasó en casa 4. Dale. Violeta sonrió luego que le dijo a Michael Thomas, para los que no... Algunos de estos seres humanos los recibimos aquí, Michael. Ahí habíamos terminado. Sí. Violeta sonrió con intención y Michael le hizo la siguiente pregunta. ¿Qué hay respecto de la casa de la responsabilidad? Es el lugar donde aprendes que tú, Michael Thomas de propósito puro, eres el responsable directo de todo lo que sucede en tu vida. La tristeza, la aflicción, lo que en apariencia son accidentes, la pérdida, el dolor, lo que otros te hacen, y sí, incluso de la muerte. Lo sabías cuando llegaste, ayudaste a planificarlo todo junto con los demás y lo has protagonizado hasta ahora. ¿Y cuál es el propósito de tal cosa? El amor, Michael. El amor en su nivel más elevado. El plan sublime es algo que conocerás a su debido tiempo. Por ahora, entiende solo que todo esto es lo apropiado y forma parte de una visión de conjunto del amor que ya conoces y en la que estás participando en este preciso momento. Las cosas no siempre son lo que parecen. Las palabras resonaron en los oídos de Michael. Las cosas no siempre son lo que parecen. Esas fueron las palabras que le dijo el primer ángel, el que se presentó ante él en la visión posterior al atraco. A lo largo del viaje había escuchado la misma frase de boca de los otros ángeles. Mike se desvanaba los sesos pensando en estos nuevos conceptos, y de pronto recordó las palabras de Azul en la casa de los mapas. Estás viendo los contratos de todos los seres humanos que están en el planeta. Dentro de aquellas pequeñas cavidades que Azul controlaba, había millones de ellas, estaban los planes potenciales de toda la humanidad, planificados por cada individuo y listos para ser modificados si los humanos así lo deseaban. Súbitamente, el verdadero mensaje de todo esto golpeó la mente de Mike como un martillo. Si lo hubiera sabido cuando era joven, habría podido entender mucho más acerca de la vida, podría haber cambiado su futuro, podría haber encontrado la paz al tener esa visión de conjunto. Las muertes, el amor perdido, la depresión, cuánta esperanza y sabiduría podría haberle aportado a esta información. Le asombraba pensar que existía la opción de cambiar su vida. Violeta tenía razón. Mike había seguido la trayectoria de su vida como si fuera un camino, dejando que las cosas se desarrollaran así a lo que había planeado. Era un concepto difícil de asimilar. Significaba que él era responsable de todo lo que le había ocurrido. Esto le daba una perspectiva totalmente nueva a todo. Podría haber usado esta información. Su vida habría sido muy diferente, pero nadie de la iglesia le había explicado esto. Amaba a Dios y siempre había percibido el carácter sagrado de ese lugar,
pero siempre le habían dicho que él era una oveja, que seguía a un pastor. Ningún maestro espiritual le había dicho que él tenía este poder. Escucha, Violeta, si esto es tal como dices, ¿por qué en la iglesia no me enseñaron nada al respecto? La iglesia no te lo explicará todo, Michael. A veces te enseña muchas cosas sobre los seres humanos y su concepción de Dios. Violeta no estaba criticando ni juzgando a ningún ser humano, simplemente era objetiva y veraz. Entonces, ¿la iglesia estaba equivocada? Michael, la verdad sigue siendo la verdad, y hay fragmentos y partes de ella en todos vuestros sistemas espirituales. Todos vosotros sois honrados por buscar la verdad de Dios. El amor, los milagros y los mecanismos del modo como funcionan las cosas están representados en cierto grado en vuestros lugares de culto. Esa es la razón por la que sentías el Espíritu de Dios cuando ibas allí. El Espíritu honra la búsqueda, incluso cuando no se conocen todos los hechos. Recuerda que tu verdadera existencia te está velada incluso ahora mientras escuchas la verdad. Tu iglesia y a todas las búsquedas espirituales que hay en vuestro planeta son honradas porque representan la búsqueda de Dios y de la verdad espiritual. Lo único triste es que cuando los seres humanos controlan esta búsqueda y la limitan para evitar que se potencie y escape a su control, aíslan mediante el miedo a aquellos que están bajo su potestad. El honor reside en la búsqueda y no en lo que habéis montado a su alrededor. Por lo tanto, el carácter sagrado de vuestro planeta reside dentro de quienes lo habitan y no en los edificios llenos de chapiteles. Violeta se acercó al gráfico que había desenrollado anteriormente y prosiguió. ¿Crees que vuestras sagradas escrituras son sagradas? Mira esto, dijo, señalando el escrito críptico que se veía en el pliego de papel. Este es el registro akáshico de la humanidad. Contiene los registros de vuestras vidas y de vuestros contratos potenciales. Hizo una pausa reverencial. Michael, este es el escrito más sagrado que existe en el universo y fue redactado y ejecutado por aquellos que decidieron emprender el viaje como seres humanos. Por primera vez, en bastante rato, miró directamente a Michael, a quien no le había pasado desapercibido el mensaje. De pronto, se dio cuenta de que la actitud del ángel denotaba un respeto hacia él, un respeto espiritual, que los papeles que estuvieran invirtiendo resultaba sorprendente e incómodo para Mike. Que los papeles se estuvieran invirtiendo resultaba sorprendente e incómodo para Mike. Deseaba saber más sobre el tema y ella le dio la información. Los días subsecuentes que Mike pasó en la casa de la responsabilidad fueron pasmosos por la profundidad del mensaje de vida y de humanidad que contuvieron. No solamente aprendió más acerca de quién era él, sino también acerca de quién había sido. Todo fue encajando como un rompecabezas de inmensas proporciones. Violeta le mostró los registros y contratos de sus padres y los de otras personas que formaban parte de lo que había sido su vida hasta ahora. No había recibido nada que no fuera apropiado y no consiguió ver nada que pudiera cambiar lo que iba a suceder, pero una amplia perspectiva de su propia existencia empezaba a tomar forma. ¿Cuál fue la información más asombrosa? Que los humanos eran en realidad partes de Dios, que habitaban el planeta sin tener conocimiento de este hecho para llevar a cabo un proceso de aprendizaje que, de algún modo, cambiaba los aspectos espirituales y la vibración de la Tierra misma. Violeta se refería continuamente a los seres humanos como los elevados. Los seres humanos eran entidades
que cambiarían la estructura de la realidad, cambiarían todo lo que sucediera a gran escala, y todo esto estaba centrado en las lecciones aprendidas en la Tierra, lecciones que habían planeado juntos. Finalmente llegó la hora de partir. Mike se sentía transformado en una nueva criatura. Sus conocimientos respecto a cómo funcionan las cosas en realidad se habían centuplicado. Lo había retenido todo y sentía como si la verdad le hubiera otorgado más poder. Mientras se ponía el atuendo de combate para emprender el viaje hacia la siguiente casa, las palabras de Naranja resonaron en sus oídos. La espada de la verdad, el escudo del conocimiento, la armadura de la conciencia. Las cosas estaban empezando a encajar de una manera que espiritualmente tenía mucho sentido. Reconoció que las armas eran ceremoniales y tenían un propósito. Gran parte del lenguaje había sido repetido, explicado y finalmente estaba siendo comprendido. Violeta condujo a Michael hasta la puerta principal de la casa y le dijo: Michael Thomas, de propósito puro, te echaré de menos. Violeta, siento como si estuviera dejando mi propio hogar y no dirigiéndome a él. Mike se había sentido bien atendido ahí y Violeta se había convertido en un miembro de su familia. Primero había conocido a 3 buenos hermanos angélicos y ahora a una madre angélica. ¿Qué vendrá a continuación?, se preguntó. Más familia, Michael, respondió Violeta a los pensamientos de Mike. Ya en la puerta Mike vio que sus zapatos seguían exactamente donde los había dejado. Esto le hizo recordar que tenía una pregunta pendiente de respuesta respecto de ellos, y miró los zapatos y luego a Violeta. Todavía no hemos acabado, Violeta, dijo Mike. Quería que le aclarase por qué le había pedido que se quitara los zapatos. Sí, Michael, lo recuerdo. Ahora serás tú quien me dé la respuesta, le dijo sonriendo el ángel, y esperó pacientemente. Mike la sabía, pero le incomodaba contestar. Le parecía demasiado presuntuoso, demasiado pretencioso. Dilo, Michael, le instó Violeta, desempeñando de nuevo su papel de maestra. Porque el ser humano es sagrado. Ya estaba dicho, prosiguió, y porque en esta casa los humanos pasan a una vibración más elevada. Violeta suspiró, visiblemente conmovida. No podía esperar menos de tu respuesta, Michael Thomas, de propósito puro, dijo. Es, en efecto, la presencia del ser humano y no la del ángel lo que hace que este lugar sea sagrado, Michael. En verdad, eres un ser humano muy especial. Honro al Dios que está dentro de ti. Y ahora tengo que hacerte otra pregunta. Mike ya sabía cuál era, pero de todas maneras dejó que Violeta la formulara. Michael, ¿amas a Dios? Sí, Violeta. Mike estaba empezando a llorar. No tenía miedo de que Violeta supiera el estado emocional en que se encontraba. Lamentaba dejar ese lugar de color violeta en donde había reencontrado una energía que creía perdida desde hacía mucho tiempo, desde que sus padres murieron. Se alejó unos cuantos pasos y luego se volvió hacia el ángel. Yo también te echaré de menos, Violeta, le dijo, pero siempre estarás en mi corazón. Mike echó a andar por el camino que conducía a la siguiente casa y de nuevo se volvió para decir algo más al ángel que le observaba. Violeta, mírame. Con un estilo teatral y haciendo movimientos pueriles, Michael Thomas dejó el sendero con gran determinación y empezó a andar resueltamente por el llano cubierto de hierba exuberante. Miró hacia atrás y gritó: «Mirá, he decidido crear mi propio camino». Mike rió con la metáfora que estaba creando, saltó a lo largo de la inexplorada topografía y llegó el momento en que ya no divisó la casa Violeta. Violeta siguió observando a Mike
hasta que quedó fuera del alcance de su vista. Estaba orgullosa, como una madre de ese gran ser llamado Michael Thomas. Después entró de nuevo en la casa y cerró la puerta. Volvió a adoptar su forma original, que no era como la humana, pero no obstante era magnífica, y habló a los demás. Si este es un ejemplo de la nueva raza de seres humanos, realmente estamos en un viaje espiritual frenético. Poco menos de 500 metros más adelante, una repugnante criatura se había colocado en su puesto de espera. Había preparado cuidadosamente la emboscada y pensaba que Michael Thomas no percibiría la trampa que le esperaba. Eso sabía que Mike ya había salido de la casa y estaba de nuevo en camino. Podía sentirlo. Eso estaba entusiasmado. Ya no le te queda mucho tiempo, pensó. Cuando Michael Thomas esté buscándome detrás suyo, yo le atacaré por delante y ni se enterará de que lo he golpeado. El inmundo ser rió sofocadamente por lo listo que se estaba volviendo desde que estaba en ese país de hadas. En cualquier momento, la espera fue larga. Michael Thomas ya no seguía el camino que había esperado. Bueno, y acá termina la casa 4, y antes de comenzar la 5 vamos a hacer un breve raconto, si te parece, María Elena. ¿Qué pasó en casa 4? ¿Qué pasó? Creo que sobre esta casa he vuelto 1000 veces, no solo conmigo, sino con gente que me venía a consultar de sus temas tridimensionales no resueltos. Porque aquí es cuando tomamos conciencia de que todo lo que nos ocurre en esta linealidad ha sido preparado por nuestra alma. Es cuando nos encontramos con ese espíritu, con esa alma que es mucho más allá de lo que estamos viendo y viviendo en esta tridimensión. Y cuando somos responsables de haber elegido las cosas que hemos elegido atravesar en esta linealidad, nos damos cuenta de la profundidad de quienes verdaderamente somos. Es una casa fundamental para entender el nivel de sacralidad que tenemos como los humanos viviendo en esta tierra. ¿Y cómo es que el alma elige lo que va a pasar? A eso no me lo preguntes, pregúntale a tu alma. Es así es decir, es esas cosas que nos impulsan a esa conexión con esa parte de nosotros que es multidimensional y reconocer que este humano que está viviendo aquí, en todo lo que se toca y se ve que es lo único real que consideramos que es, conectamos con esa parte invisible, no lineal, multidimensional, pero que nos está amparando desde ese lugar continuamente. Es decir, es reconocer que tenemos estos ángeles que acá parecen ser dibujados por una película, están a disposición nuestra en todo momento si nosotros le permitimos tener esa conexión con esa parte de nosotros que no está no está viviendo en este nivel de frecuencia, pero está continuamente esperándonos. Vos mencionaste el otro día en la entrevista con Lee Carroll las parábolas, y te acuerdas de aquella parábola donde los guías estaban en un rincón de la habitación. Sí. Y hacían ruido y Juan no le daba pelota porque pensaba, le daba miedo estas apariciones. Así nos pasa. Esos guías están continuamente, nacen con nosotros y han nacido con nosotros en esta vida y en todas las vidas. Porque aunque nos parezca algo fantasioso decir que hemos vivido otras vidas, cada vez se nos hace más visible ese akáshico, esa historia que hemos tenido álmicamente en otras vidas. Ahora, esta casa 4 encierra todos los registros akáshicos del mundo, ¿no? Claro, en la casa de los mapas ya te encontrás
con lo que se decía el contrato de todas las vidas, y que Lee en este lugar, en esta entrevista que tuvo con vos, que fue maravillosa, fue muy profunda, y muy trascendente para el pueblo, para los que vamos a ir a ese evento. Te dijo que el contrato no era como los contratos que uno tiene que cumplir en este nivel, sino que se pueden cambiar, como Michael Thomas entendió que si él había elegido hasta aquí lo que había vivido en esta linealidad, podía elegir cambiar el camino. Y acá lo estaba cambiando, o sea, estaba cambiando el contrato, estaba cambiando la predisposición que traemos a través del karma, o de las lecciones vividas. Nosotros nacemos con una predisposición, pero no con una determinación. Esa predisposición nos lleva a tener, por ejemplo, el mismo trabajo que nuestros padres, o a ponerle el pecho a todas las situaciones que nos pasan en la vida, sin darnos cuenta que podemos cambiarlas y elegir ir por un camino de mayor facilidad y gracia, como dice Peggy Duro. Bueno, y Mónica, ¿vos qué lectura haces de la Casa 4? A mí me gusta destacar esto de que siente Mike cuando está a punto de irse. Cuando está a punto de irse y siente o reconoce como que está por irse de la casa de sus padres. Es como una sensación de hogar que en ese mundo él recuerda, y está sintiendo lo mismo con el ángel, ¿no? En esta casa es la sensación del hogar, que es lo que nos pasa cuando nosotros vamos a través de las cosas que nos pasan en la vida a ese espacio interno, ¿no? A ese espacio de hogar interno, en donde sabemos que somos seres multidimensionales, sabemos que todos los días están con nosotros todo el tiempo, sabemos que no hay dónde ir a encontrar eso, sino que siempre está con nosotros aquí, ahora, en este punto rojo, ¿no? Donde siempre estás aquí. Entonces, creo que eso es lo que más me conmueve cuando él se está yendo, ¿no? Que ese hogar, reconocer que lo lleva con él, que creo yo que es como el impulso que toma para poder salirse del camino predeterminado o predestinado, ¿no? Porque ahí él puede elegir con más libertad, sabiendo bien que siempre va a estar con todos, siempre va a estar sintiendo el hogar. Para mí esta casa es trascendente, completamente trascendente, porque hace mucho ruido a toda la humanidad, hacernos responsables de las cosas, entre comillas, negativas que nos pasan en la vida. Entonces, por educación, por cultura, hemos siempre puesto afuera esa responsabilidad. O sea, poder asumir esa responsabilidad desde el amor y desde la completitud, desde la sensación de que es evolutivo el proceso y que debe ser vivido de esa manera para la evolución de nuestra alma, y entonces todo está bien. Bueno, vamos a arrancar entonces con la quinta casa y avanzamos un poquito más, así vamos llegando a las 7 casas, ¿no? Que es este largo camino que hemos iniciado, de poder recorrer las 7 casas con Michael Thomas. Vamos entonces con la quinta. Un detalle que a lo mejor se nos pasa cuando lo leemos por primera vez es que él elige otro camino, y en ese otro camino no va a encontrar el encuentro con eso que lo estaba esperando en el camino predeterminado. Bueno. Qué bueno, qué bueno. Vamos, hacia ahí vamos. No es un detalle menor, ¿eh? No es menor. Es la conexión con el campo, que se llama ahora. Vamos Muy entonces bien. a la quinta casa. Dale, Moni. La quinta casa. No pasó mucho tiempo para que Mike se diera cuenta de que no seguir el camino también representaba desafíos. Debía comprobar constantemente la posición del sol para rectificar la dirección a seguir. Además, revisaba continuamente el mapa para evitar no ver la casa y pasar de largo. También era un viaje más lento debido a las incertidumbres sobre la posición. A pesar de todos estos retos, Michael se dio cuenta de que al menos por esta vez el viaje era divertido.
Estaba haciendo realidad el deseo de que Violeta se sintiera orgullosa de él, y también lo estaba haciendo por él, para demostrar que podía rebelarse contra cualquier manifestación de lo común, incluso en una tierra espiritual. Pero estaba empezando a sentir que con una vez era más que suficiente, y que tan pronto como encontrase la siguiente casa, probablemente en las ocasiones restantes, volvería a usar el sendero. Era más fácil y no comprometía ninguna de sus decisiones. De hecho, ahora sentía más que nunca que la decisión de seguir el sendero en una futura ocasión estaba avalada por el hecho de que sabía lo que era no hacerlo. Ahora que había tenido ambas experiencias, sentía que podía elegir convenientemente cuál de ellas iba a llevar a cabo, en lugar de sentirse obligado, por la costumbre, a seguir el recorrido que le ofrecían. Mike se dio cuenta también de que había desaparecido la sensación de que estaba siendo observado. ¿Había acabado con el castigo del implacable acoso de que era objeto? ¿Se había esfumado simplemente esa cosa siniestra y amenazadora que aparentemente le seguía durante el viaje? No. Mike era prudente. Supuso, acertadamente, que al cambiar la rutina de ir por el sendero, sencillamente había desconcertado a esa vil criatura que le había seguido tenazmente desde el principio. Sin duda, eso finalmente se daría cuenta de lo que había sucedido e iría por él. Eso significaba que Mike tenía que ser cauteloso y estar alerta por las sorpresas que pudiera haber, tanto en la retaguardia como en el frente. Después de 4 horas de recorrer la llanura, el cielo empezó a oscurecerse. Mike sabía claramente lo que eso significaba. Se avecinaba otra anomalía meteorológica extraña, aterradora y violenta, de las que solían irrumpir en ese lugar. Lo mejor que podía hacer era explorar el lugar para localizar un refugio inmediatamente. Recordó la vez anterior, cuando, a los 10 minutos de haberse desencadenado la tormenta, el terrible viento ululante le había obligado a postrarse boca abajo mientras rezaba por conservar la vida. Mike sacó de nuevo el mapa y lo miró para conocer con precisión su entorno inmediato. Como era habitual, en el mapa estaba el punto rojo, que mostraba justo lo que había en ese momento alrededor de Mike. Indicaba que acababa de pasar un montículo con un refugio parecido a una caverna. Mike lo recordaba, pero había pasado por el lado que no mostraba que allí hubiera una cueva. Guardó deprisa el mapa en el bolso e hizo el recorrido en sentido contrario hasta avistar las rocas que señalaban el lugar. Mientras retrocedía hasta el refugio potencial, lo cual le llevó solamente unos minutos, la tormenta había evolucionado amenazadoramente. El cielo se estaba poniendo negro y los vientos huracanados empezaron a aullar. La lluvia ya estaba haciendo acto de presencia cuando Mike vio la abertura y aceleró el paso. Justo cuando estaba entrando en la cueva, la naturaleza se desencadenó salvajemente. Mike tuvo que permanecer en el fondo de la cueva para evitar mojarse o ser engullido por la violencia estruendosa del exterior. Se sobrecogió, una vez más por la intensidad del acontecimiento, y también susurró su agradecimiento a Azul por haberle dado el mapa que le resguardaba de cualquier daño, aunque aparentemente en el último momento. Una vez más, el carácter actual del mapa se había alineado con su necesidad. Desde el interior de la cueva, Mike siguió observando el espectáculo sin dejar de vigilar el proceso de constante cambio del rugiente caos. Era increíble. Se sentía contento de no estar a la intemperie, a su merced. ¿Por qué permitirían que haya tormentas así en un lugar sagrado como este? Se preguntó en voz alta. La voz de Azul resonó. ¿En su cabeza? Michael Thomas. No hay tormentas en esta tierra,
a menos que un ser humano esté realizando el viaje del aprendizaje. ¿Quieres decir que si yo no estuviera aquí, no habría tormenta? Sí, respondió la voz de Azul. Pero no estoy inmerso en ella, no me afecta. Exactamente, rió Azul. Has aprendido a usar el mapa. Lo creas o no, ha habido seres humanos que, como tú, realizaban el viaje, que desecharon el mapa prematuramente, pensando que se trataba de una especie de broma. Tú sabes lo que representa y su carácter actual se ha convertido en tu manera de vivir. Tienes un pie en la estructura espiritual del ahora, pero también estás aprendiendo a medir el tiempo lineal que se contrapone a él mientras realizas este viaje. Por consiguiente, cuando se manifiesta la lección de la tormenta, escapas completamente de ella y esperas en paz a que amaine. Michael, se te quiere tanto. Mike sonrió ante la idea. Todo eso era por su causa. Toda esa energía, toda esa planificación. Miró hacia afuera y gritó al viento. ¡Ya puedes parar! Estoy a salvo. Y se rió mucho. La tormenta duró un par de horas más y empezó a escampar al llegar al crepúsculo. Mike no sabía si tenía tiempo para llegar a la siguiente casa. Sin la luz del sol no sabía si podría encontrarla. A pesar de todo, se sentía a salvo y con plena capacidad para defenderse por sí mismo si fuera necesario. Así que dejó la cueva y observó, por última vez en ese día, hacia dónde se estaba poniendo el sol. Una vez hecho esto, se dirigió de nuevo hacia donde sabía que estaba el norte. Iba a paso lento y mientras tanto anochecía. Mike se dio cuenta de que, desde que estaba en esa tierra, nunca había estado al aire libre durante la noche. ¿Habrá estrellas? ¿O una luna? Lo averiguó enseguida. Ninguna de las dos cosas. Cuando los últimos vestigios del crepúsculo desaparecieron en el horizonte, Mike se quedó completamente a oscuras. Y vaya oscuridad. Sin contar con ningún tipo de iluminación, Mike ni siquiera podía mirar el mapa. Entonces supo que debería haberse quedado en la cueva. No estaba preparado para este tipo de oscuridad. Se sentó, ya que no quería tropezar con alguna cosa imperceptible en el camino. Sentado en la oscuridad, le llevó cerca de una hora darse cuenta de que sus ojos estaban funcionando de un modo extraño, o estaba ocurriendo algo anormal. Antes, el sol se había ocultado inequívocamente por el oeste, que era hacia donde Mike esperaba que lo hiciese. Basándose en ello, situó dónde estaba el norte, y también identificó la punta de la colina con la intención de que fuera un indicador de la que sirviese incluso bajo la luz de la luna. Cuando ni la luz de la luna ni la luz de las estrellas hicieron acto de presencia, el indicador había quedado invalidado. Hasta ese preciso momento. Confusamente, en dirección norte, Mike divisó el tenue perfil del indicador que antes había determinado. El mismo resplandor rojo de la puesta de sol se estaba extendiendo hacia el norte, de tal manera que iluminaba ese punto concreto. Allá había algo que emitía luz. Mike se levantó con mucha precaución y en estado de alerta. Progresivamente, el tenue resplandor rojo que provenía del norte estaba permitiendo que sus ojos captaran el terreno que le rodeaba. Se movió lenta y silenciosamente hacia la refulgente luz roja. Avanzaba pisando cuidadosamente la hierba para que no le sorprendiese un cambio en la configuración del terreno o un canto rodado. Avanzaba a paso de tortuga, encorvado, forzando la vista para ir reconociendo el tenue perfil del terreno que estaba directamente bajo sus pies. A pesar de su método, que consistía en avanzar agazapado y paso a paso, Mike estuvo a punto de tropezar y caer, al encontrarse súbitamente con un cambio en la consistencia del terreno que se alisaba. Era el sendero. Mike rió entre dientes por la metáfora. Aunque había optado por dejar el camino, este había ido a su encuentro cuanto más lo necesitaba.
Vaya lugar. Mike vio que el sendero corría en ángulo oblicuo directo a su indicador del norte, pero creyó que éste le llevaría a la siguiente casa y que aún no la había pasado. Además, notó que el resplandor rojo provenía de la zona hacia la que el sendero llevaba. Mike se situó en lo que percibió era la parte central del camino y lentamente fue recuperando el ritmo de la marcha. Aún así, seguía caminando a un ritmo muy lento. Intentaba mantenerse en la parte central del sendero, pero de vez en cuando se desviaba hacia uno u otro borde. Y se rió. Esto es peor que la niebla que hay en la costa de Santa Mónica en el mes de junio, pensó. Recordó que cuando montaba en bicicleta por la noche en medio de la niebla, solo podía ver la línea blanca del centro de la carretera. Ahora hubiera dado lo que fuera por ese sendero, porque ese sendero tuviese una línea blanca en el centro. Mike se percató de que a medida que se acercaba a la zona refulgente, podía ver con más claridad. Paulatinamente, el camino se fue iluminando casi del todo, lo cual le permitió andar erguido y de un modo normal. Con todo, seguía teniendo precaución. No sabía qué era esa luz y quería estar preparado para cualquier eventualidad. Cuando tomó la curva, pudo ver de dónde provenía el resplandor. No podía creer lo que estaba viendo. Allí, en el bosque, estaba la siguiente casa, y era de color rojo brillante. Le sorprendió el hecho de que mientras que las otras casas parecían refulgir desde el interior, esta realmente lo hacía. Mientras llegaba a la casa roja, Mike se permitió acelerar el paso hasta alcanzar un ritmo casi normal. La luz que desprendía la casa lo envolvió con su resplandor rojo. Revisó el camino y posó la mirada en la señal roja apostada en la senda que partía del camino hacia la casa. Tenía escrito Casa de las Relaciones. Mike se detuvo. «Oh, Dios mío», dijo con un suspiro, «este es un tema en el que yo he fracasado». ¿Es que vamos a ver más películas? Pues claro que sí. El joven ángel rojo surgió de la nada sobre los escalones que conducían a la puerta. «Bienvenido, Michael Thomas de Propósito Puro. Pensaba que te habíamos perdido». «No he tenido esa suerte, mi buen amigo rojo», le respondió Mike. «Solo me tomé tiempo. Supongo que no tengo ninguna prisa por ver vuestras nuevas películas. ¿Son como las que tenía Violeta?» «No, Michael, no son iguales». Hasta ahí llegamos, hasta acá llegamos, porque bueno, nos queda muy poquito tiempo, o sea, logramos que entre en la Casa Roja y vamos a ver qué pasa ahí en esta nueva aventura que va a tener por delante Michael. María Elena. Sí, hermosa descripción y cuánto para sacar de esto de las tormentas en esta tierra de ángeles y de lo que significa ser un humano con todas las tormentas que pasamos. Así que hermosa esta casa y bueno, en la próxima vamos a descubrir cómo son las películas que Rojo le va a pasar a Michael y qué vamos a aprender con ellas. Así que muchas gracias por los oyentes que están esperando qué pasa con Michael Thomas. Muchas gracias, Alberto, y a todos los operadores de Mantra FM. Mónica. Muchas gracias. Bueno, me encanta eso de la precaución que tuvo, ¿no? Me encanta destacar esa precaución que tuvo Michael en esa última parte, en ese principio de esta casa, ¿no? Como se dio cuenta de cuáles eran sus límites también. Y tuvo mucha precaución, estuvo muy alerta, pero a la vez sabía que estaba siendo sostenido, pero quería estar muy atento y estuvo muy atento. Y volver al sendero tiene ese sentido que estuvimos diciendo recién, ¿no? Cuando uno ya ha tenido la experiencia de tener las dos opciones, uno puede elegir con más claridad si lo sigue o no.
Sí, yo que soy muy básico, yo no hubiera agarrado nunca así, atravesar un campo, digamos, que desconozco, que no sé ni cómo es, o sea, no sé con qué me puedo llegar a encontrar. Hubiera ido por el camino desde el primer momento, no me hubiera desviado, ¿no? No sé qué Yo, apreciación tienen ustedes. yo creo que únicamente lo podemos hacer cuando sentimos a Violeta. Claro, Violeta te da esa certeza de podés hacerlo, ¿no? Es como podés una hacerlo. sensación de estar en el hogar, esto que decíamos. Para mí la única que queda es esa. Muchos de nosotros, cuando decidimos salirnos del caminito, tenemos mucho miedo, nos enfrentamos con nuestros más grandes miedos, ¿no? Porque parece una paradoja, pero seguir el caminito prefijado es lo conocido. El cerebro de supervivencia busca eso. Estás ahí, aunque no estés cómodo, ¿no? Entonces, El despertar de la conciencia y el reconocer la energía que tiene nuestra conciencia es la que nos puede llevar a salirnos del camino y a vivir la aventura que nos pone la vida a cada rato y que también estamos en conciencia. Estando en conciencia no importa dónde estemos ni qué es lo que viene. Vamos a estar en ese punto así es. rojo y entonces en ese punto rojo podemos decidir lo que vamos a hacer Bueno, estamos en todo entonces, momento. estamos repasando, hemos llegado a la puerta, hemos acompañado a Michael Thomas hasta la puerta donde el ángel rojo lo recibe y ahí tendrá algo nuevo para aprender. Lo que vamos viendo es su aumento de conciencia a lo largo Sí, del recorrido que Totalmente. va haciendo a través de las casas. Y bueno, sí. vamos a ver de qué va a vivir ahora, cuál va a ser la experiencia que va a vivir Michael Thomas. Y nosotros siempre decimos, esto no es una clase literaria, acá no estamos analizando el libro en sí, sino que nos tenemos que poner nosotros en el lugar de Michael a ver qué haríamos. Yo ya me desnudé de entrada, yo no hubiera ido por ese atajo, hubiera ido por el caminito nomás, lo más campante, porque bueno, no tengo ese aumento de conciencia que vivió Michael, pero de verdad, esto es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Pero Nosotros, tenemos que cada uno de saber nosotros somos Michael Thomas. Así es. exactamente, nosotros tenemos que saber que ese cambio de conciencia lo vamos eligiendo también paso a paso. Si querés Sí, participar de este programa, lo puedes hacer, te puedes unir al grupo El Viaje a Casa en el más 54 911 4401 7330. Ahí te damos el material del libro, te damos el audiolibro y le podés hacer preguntas a María Elena y también a Mónica de las dudas que tengas, porque este libro hay que leerlo más de una vez. Nosotros estamos haciendo el esfuerzo de leerlo al menos una vez, 100% el libro, no dejamos palabra por dejar de leer, por eso nos está llevando el tiempo que nos lleva. Hoy es el programa número 13 que estamos haciendo, así que vamos a tener todavía unos varios programas más para terminar con las 7 casas, pero lo hacemos a medida que lo vamos paladeando paso a paso cómo fue viviendo Michael Thomas estos momentos. María Elena, ¿cómo hace la gente para contactarse con vos? Tengo mi WhatsApp más 54 911 5384 9186. En Instagram estoy en Resonancia y estoy aprendiendo a manejarlo, ojo, el nuevo camino. Y en Facebook es en Resonancia con tu ser. Y ahora tenés la Tengo, página web también. ahora tengo página web que es www.enresonancia.com.ar. Bueno, y Mónica, ¿vos dónde te ubica la gente? bueno, a mi WhatsApp, más 549, más 549, 2494 47 96 63. Y en Facebook, Moni Echegaray, y en Instagram, Moni-Echegaray. Bueno, Bien. hasta acá llegamos. Por supuesto tenemos que seguir con esto. Le agradecemos a Claudio y a Cristina la operación técnica. Le agradecemos a Mantra por poner toda la tecnología al servicio de este y todos los programas. Gracias a las dos y nos vemos Gracias. acá en la próxima.
Gracias. Gracias, gracias. Gracias.